El mes de octubre de 2019 pasará a formar parte de los libros de historia de Chile. Ese año, tras la subida de los precios del transporte público, estalló una revolución en todo el país. Pero ¿fueron estas manifestaciones debidas únicamente a la subida de los precios del transporte público? Evidentemente no. Eso solamente fue la gota que colmó el vaso. Las protestas eran para denunciar el sistema entero en sí. Más concretamente, era una denuncia a la Constitución chilena que lleva desde los años 80 y que fue impuesta por Pinochet. Y eso fue el inicio de lo que se conoce popularmente como la época neoliberal chilena. Esa palabreja despierta bastantes sentimientos, pero ahora más adelante me detendré a explicarla un poco. Y ahora ya han pasado 2 años después de las protestas y ya se está empezando a redactar una nueva constitución. Pero ¿realmente es necesaria una nueva constitución? Y otra cosa, ¿fue toda la reforma hecha por Pinochet un completo fracaso? Bueno, pongamos primero un poco de contexto. Después de que Pinochet llegara al poder, se encontró un panorama bastante desolador. Una alta inflación y la economía que parecía que no iba a salir adelante. El programa económico que tenía el dictador no parecía demasiado prometedor, así que decidió pedir ayuda externa. Y le pidieron ayuda a los famosos Chicago Boys, que eran alumnos seguidores de la corriente de Milton Friedman, que a partir de los años 70 esta corriente empezó a extenderse mucho entre los economistas, sustituyendo a la corriente keynesiana. Esta nueva etapa, liderada principalmente por Milton Friedman y George Stigler, promovía la ideología del libre mercado, dejando atrás ese pensamiento de que el Estado tiene que tener un papel activo en la economía a un papel bastante menos protagonista. Y a esta escuela es a la que se suele considerar neoliberal. Entre los economistas más académicos simplemente se llama esta etapa así para diferenciarla de la anterior. Teníamos la etapa keynesiana y pasamos a una etapa neoliberal. Y también, como era una síntesis entre la economía neoclásica y la economía liberal, pues se juntaron los dos términos y tienes pues neoliberal. Que otra curiosidad más, Milton Friedman tiene un paper que bueno, os dejo a vosotros mismos que leáis el título. Así que el neoliberalismo es básicamente esto, se denomina así a esta nueva etapa. Aunque bueno, desde ciertos sectores de la izquierda se han encargado de que la palabra pues quede vacía de contenido por estar usándola constantemente como arma arrojadiza. Pero es solamente eso. Ya os haré un vídeo pues profundizando en esto que acabo de decir. Volvamos al tema. Así que, ¿qué reformas podríamos esperar de la escuela de Chicago? Pues desregularizaciones de los sectores, privatizaciones de empresas públicas. Una cosa muy importante fue la privatización del sistema de pensiones chileno, del cual ya hice un vídeo. En resumen, se promovió pues una economía de mercado. ¿Y consiguieron los resultados deseados? Bueno, aquí en YouTube la mayoría de los vídeos pues más visibles que vais a ver analizando los resultados de la reforma en Chile, pues os mostrarán que efectivamente hubo mejora. El PIB per cápita en Chile subió muchísimo, la tasa de pobreza se redujo, en índices como el índice de desarrollo humano sitúa en puestos elevados y a ver si es verdad, muchos indicadores han mejorado bastante. La tasa de pobreza se ha visto reducida de un 68 a un 11% de 1990 a 2013, el ingreso per cápita real del 10% más pobre subió en un 145% entre 2000 y 2015, con mayor acceso a la educación y una mejora de los resultados de esta. En las pruebas PISA, por ejemplo, en el 2001 solamente el 48% de los estudiantes que se presentaban superaron las pruebas básicas y en 2012 esa cifra llegaba al 68%. Así que sí, en varios aspectos podemos decir que Chile mejoró sus resultados y que es uno de los países que más destaca de Latinoamérica. Pero esto no es suficiente. Ya no vamos a hablar solamente de la brecha que separa a Chile pues de otros países más desarrollados, como los miembros de la OCDE. La economía chilena tiene bastantes problemas que han sido caldo de cultivo para la revolución que ha ocurrido. Lo primero, cuando hablamos de la evolución del PIB, no basta con mirar si sube o baja, también es importante ver la composición, es decir, si la evolución ha sido más o menos desigual. Antes de que alguien se me altera porque esté mencionando el tema de la desigualdad, os dejo arriba por ahí un enlace a un vídeo antiguo que hice explicando por qué la desigualdad sí que importa. A ver, sigamos. La desigualdad en Chile, a pesar de haber disminuido, sigue teniendo niveles bastante elevados, pero hay un
un problemita con esta medición. Medir la desigualdad con el medidor clásico, que es el índice de Gini, genera una incógnita. A ver, medimos primero la desigualdad en el año 1 y luego en el año 2. La cosa es que el 10% más pobre, que a lo mejor estaba en el año 1, no necesariamente tiene que estarlo en el año 2. Pueden haberse movido arriba, por ejemplo. Y los que están en el año 2, pues ya no son los mismos. Así que el índice de Gini no mide este efecto, de que la gente a lo mejor a lo largo de los años consigue mejorar su situación. Pero para eso existe el indicador de movilidad intergeneracional, el cual explico en el vídeo que os enlacé anteriormente, que mide básicamente eso, lo fácil o difícil que es para una persona pasar de estar en ingresos bajos a unos ingresos más elevados. Y Chile aquí vuelve a tener unos resultados pues no muy buenos. A pesar de haber mejorado, la OCDE menciona que Chile tiene una movilidad intergeneracional bastante baja. Es decir, el ascensor social en Chile no funciona demasiado bien. Pero dejando atrás un poco el tema de la distribución, que es importante, miremos ahora un poco lo que es la calidad de vida. ¿Cuál es el salario medio percibido por un chileno? Pues ronda alrededor de $600. Pero para medir los salarios muchas veces la media no es suficiente, ya que los valores extremos pueden modificarla bastante. Así que cojamos la mediana. La mediana es el ingreso que está justo en la mitad, que divide el 50% que ingresan menos y los que ingresan más. Y ese ingreso rondaba alrededor de los $400. A los que me veáis desde España vais a pensar, bueno, son ingresos bajos, pero supongo que en Chile los precios también son menores. Y aquí es donde yo me llevé la sorpresa. En el anterior vídeo me comentaron que el nivel de precios de Chile es bastante similar al de Europa, cosa que me dejó bastante perplejo y me puse a investigarlo y evidentemente los precios en Chile son bastante elevados. Por tanto, con esos salarios se hará muy difícil para los chilenos vivir su día a día. En unas encuestas que se hicieron sobre el ingreso que percibían las personas de clases medias y bajas, solamente el 58% respondió que les bastaba para llegar a final de mes, cosa pues que es bastante preocupante. Otra cosa que es bastante importante y que comenté en el vídeo hablando del sistema de pensiones es la inestabilidad laboral que hay en Chile. Si entre el salario bajo cogemos un periodo de 132 meses, es decir, 11 años, vemos que una persona media que se encuentra ahí ha llegado a tener 10 empleos y el trabajador solamente ha estado empleado el 62% del tiempo. Vale, ¿y cuál es exactamente el problema aquí? Pero quitando el hecho del malestar que genera estar cambiando constantemente de trabajo, influye pues el sistema de pensiones que tienen en Chile, que es un sistema de capitalización individual. Y si tú te pasas mucho tiempo sin realizar aportaciones a las AFP, pues la pensión que vas a percibir va a ser bastante baja. Por tanto, esto genera pues muchas sensaciones de inseguridad entre los trabajadores chilenos. La inseguridad debido a que no sabes cómo vas a vivir en el futuro, porque en el momento actual tú tienes una vida bastante inestable. Y este problema se ve multiplicado si miramos entre los autónomos, donde muchos de ellos pues directamente no cotizan. Todo eso lo comenté en el vídeo hablando del sistema de pensiones. Seguramente me deje pues bastantes cosas a comentar sobre el sistema de Chile, como la educación, la sanidad o la corrupción, pero creo que lo que he comentado en este vídeo es suficiente para darnos cuenta dónde está el problema. Problemas crónicos que no se han podido abordar pues por X razones, que generan pues esa sensación de angustia en la población, generando pues un descontento social y un rechazo hacia el sistema, y que basta un pequeño empujón para que esto salte por los aires. Así que respondiendo a la pregunta del título, ¿es necesaria la reforma de la Constitución en Chile? A ver, antes de daros la respuesta, realmente lo que importa no es lo que ponga en la Constitución, lo que importa es cómo se piensa llevar a cabo, porque te pueden poner, tienes derecho a tal cosa, todos los ciudadanos tienen derecho a no sé qué. Eso da igual, te lo pueden decorar como quieran. Lo que importa es las medidas que se van a realizar para hacer realidad esto. Y tener bien claro que este tipo de cosas son reformas de largo plazo. No se van a ver los efectos inmediatos. Pero bueno, mejor tarde que nunca. Así que sí, considero necesarias las reformas. Que a ver, obviamente no cualquier reforma. Ya se verá que van a redactar. Que bueno, viendo un poco de qué palo son las personas que redactan la Constitución,
intuyo que sé por dónde irán los tiros. La reforma después de los 80, a pesar de haber mejorado la vida de los chilenos, no ha sido suficiente. Después de 40 años, la economía chilena sigue teniendo problemas bastante graves y hay que darse cuenta de que algo no va bien. Así que desde aquí les deseo lo mejor a los chilenos, espero que la nueva constitución consiga mejorar la situación que viven actualmente y nada, me despido y nos vemos en la próxima.